Bien, amados hermanos y amigos, ha llegado el momento de compartir el consejo de Dios en esta mañana. Y hoy tengo preparado un tema para compartir con cada uno de nuestros radioyentes, el cual hemos titulado La integridad. La integridad es un conjunto de valores que debe tener una persona y en este caso el creyente, el cristiano. Dice que la integridad es la práctica de ser una persona honesta, respetuosa, adherirse a nuestros valores y tomar sistemáticamente decisiones positivas, incluso cuando nadie esté mirándonos. Mientras que la honestidad se refiere al acto de ser veraz, la integridad es el acto de actuar de acuerdo a los principios. Actuar con integridad tiene muchos beneficios personales, sociales y profesionales. Y básicamente cuando nosotros decimos ser cristianos, evidentemente debemos tener la integridad, debemos ser íntegro en todas las cosas. Y la palabra nos enseña básicamente cuáles son los elementos que conlleva a ser íntegro, a ser una persona responsable, a ser una persona de buen testimonio ante los ojos y ante la opinión de quienes les rodean, pero también ante los ojos de nuestro Dios. Cada uno de nosotros tiene el deber, me refiero a los que estamos en este camino, a los cristianos, de observar una conducta fiel a lo que es este nombre. Nuestro Señor y Salvador Jesús nos dio ejemplo de ser una persona extremadamente íntegra. Él cumplió cabalmente con todo lo que tenía que ver con la moral, con el respeto hacia Dios, con el respeto hacia los demás, con el amor hacia el prójimo, con todos y cada uno de los elementos que conllevaba esa obediencia hacia nuestro Dios. La palabra nos enseña que debemos nosotros crecer en base a la doctrina, en base al ejemplo que recibimos de nuestro Señor y Salvador Jesús. Ser íntegro, básicamente, significa destacar lo que es el buen nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús, ya que el solo nombre de nuestro Señor es sinónimo de integridad, es sinónimo de seriedad, es sinónimo de respeto hacia los demás. Hay varios pasajes que nos exhortan con relación a cada uno de los elementos que nosotros como cristianos, como siervos de nuestro Dios y como personas que somos y debemos ser diferentes en cuanto a nuestro comportarnos de los demás. Hay varios pasajes que nos instruyen con relación a este tema tan importante de la integridad. Y yo quiero primeramente que vayamos a la segunda carta de Timoteo, a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, a partir del verso 14. Allí hay una exhortación que el apóstol Pablo hace a Timoteo. Sabemos que Timoteo era un joven que fue puesto en la iglesia de Éfeso para que él dirigiera allá. Y entonces, por su juventud, quizá esto podía ser un obstáculo para él. Pero Pablo les instruye en base a la palabra de nuestro Dios y le enseña básicamente de este tema
que tiene que ver con la integridad. El título es, iniciando este pasaje, se titula Un buen soldado de Jesucristo. Pero vamos a leer después del verso 14, el cual dice, un obrero aprobado. Dice, recuérdale esto y exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Aquí está el apóstol Pablo en este verso 14 exhortándole a que no se usen discusiones ni se traigan a colación temas conflictivos, lo cual más que edificar a los hermanos, a los amigos, pueden acarrear más bien disputas necias o cosas negativas que no van a aprovechar ni a edificar a quienes les oyen y básicamente a el que no conoce de esta palabra. Recuérdale a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Dice el verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí está la clave, amados hermanos, en este verso 15. Debemos cada uno procurar presentarnos ante Dios como obrero aprobados, como quien no tiene nada de qué avergonzarse. En este camino, amados, debemos procurar tres cosas: la honradez, la verdad, serle obediente, fieles a nuestro Dios. Hay muchos elementos que están basados en la integridad, pero cuando nosotros somos sinceros, cuando no tenemos o no hemos hecho o no hacemos como siervos de nuestro Dios cosas, ni incurrimos en ellas, las cuales pudiera dar al traste a que seamos avergonzados cuando la gente lo sepa, sino que debemos tener un buen testimonio, y precisamente la integridad es lo que nos ayuda a esto. Cuando nosotros somos capaces de atenernos de toda especie de mal, aun cuando nadie nos está mirando, es verdaderamente importante. Y entonces cuando hacemos esto, cuando cumplimos entre nosotros y Dios, pues básicamente le va a ser notorio a los que nos rodean, a la sociedad en términos general, de que ciertamente nosotros somos lo que decimos. Pero muchas veces hay un gran trecho entre decir que somos cristianos y el comportamiento que observamos delante de los demás. A veces, como humanos que somos, tenemos ciertas debilidades, cierta deficiencia, pero debemos procurar cada día, en base a la palabra, en base al conocimiento que estas palabras nos dan, en base a los elementos que pudiéramos tener en término particular, en término personal, para mejorar, pues nos ayudarán básicamente a crecer, pero a mostrarle a los demás que ciertamente no tenemos nada de qué avergonzarnos. Dice, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Hay muchas corrientes filosóficas, hay una serie de cosas las cuales se practican en el mundo, que al momento de usted analizarla o asociarse con aquellos que practican tales cosas, pudieran
llevarlo a la impiedad, pudieran llevarlo a alejarse de lo que es el amor al prójimo, de lo que es el buen nombre y la buena costumbre que Dios nos ha enseñado a través de nuestro Señor y Salvador Jesús. Por lo tanto, nos manda a que evitemos estas cosas, las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Aquí aparecen dos personajes, los cuales eran personas que se dedicaban a la división, a sembrar cosas negativas, a sembrar malos hábitos, a enseñar malos hábitos a las personas, pero el fin de ellos no fue bueno. Y nosotros debemos, si queremos tener un fin agradable, bueno, y que nuestros nombres sean recordados como personas de bien, debemos procurar conseguir y tener en nuestras vidas cada uno de estos elementos que tienen que ver con la integridad. Ellos se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección, bueno, ellos hablaban de la resurrección, de este término específico de la palabra de nuestro Dios, que ya se había efectuado, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí, amados hermanos, dice el apóstol Pablo, hay un sello que debemos tener cada uno de los cristianos: apartarnos del mal, mostrar verdaderamente lo que somos. Y esto es lo que nos ayuda, o en esto es en lo que nos ayuda la integridad. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor lo que hay en nuestros corazones. Al Señor le es manifiesto lo que somos. Por lo tanto, no nos engañemos, como dice Gálatas. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Por lo cual, si nosotros sembramos viento, ¿qué es lo que al final cosecharemos? Evidentemente, tempestad. Por lo tanto, procuremos sembrar amor, sembrar los elementos benignos, sembrar los elementos positivos, para que al final tengamos una buena cosecha. Aún una buena opinión pudiera ser oportuna en algún momento determinado, pero cuando hay una mala opinión de usted, lamentablemente no es tan agradable que alguien o los demás se expresen mal de usted. Lo mejor es cuando alguien emite una opinión favorable. Esta persona es muy agradable, esta persona vale la pena compartir con él. Pero por el contrario, cuando lo alcanzan a ver y lo desechan, las cosas no andan bien. Por lo tanto, exhortamos a todos y cada uno de los hermanos, a todos y cada uno de los amigos, venir a Cristo. El Señor Jesús fue íntegro en todo su proceder, pero así Él nos ha enseñado a que seamos íntegros en todo, que cumplamos cabalmente, que seamos honrados, que seamos serios en nuestros negocios, que hablemos siempre con la verdad, que actuemos con justicia siempre, que busquemos el buen nombre en esta sociedad. Si la mayoría de los hombres buscaran estos elementos, si buscaran a Dios como se debe buscar, pues
yo le aseguro que no hubieran tantos homicidios. Inclusive guerras no habrían en el mundo. No habría tanta derramamiento de sangre. No se perderían tantas vidas como acontece en este mundo a diario, como personas privan de sus vidas a otros. El esposo se levanta contra la esposa y la mata, contra los hijos, por un simple rayón en un vehículo, ya eso da al traste de que haya una muerte, por la soberbia que hay en el mundo, por las cosas, los elementos negativos que alberga el hombre y que estos prevalecen por encima de lo que son estos elementos, la integridad y los demás, las demás cosas agradables que el Señor nos ofrece. Pero debemos tener este sello que aquí habla en el verso 19, este fundamento que tiene el sello de nuestro Dios. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y ciertamente hay elementos para usos honrosos, para adorar y glorificar el santo nombre de nuestro Dios, como somos nosotros. Pero también hay instrumentos que son usados para usos viles, valga la redundancia. Y aquellos voluntariamente se prestan para este tipo de cosas, para actuar y para causar males a los demás. Se dejan usar por Satanás porque no podemos perder de vista que hay una persona que está insistentemente tentando a las personas a que actúen de mala manera. Pero nosotros exhortamos y esperamos que la gran mayoría escuche este consejo. Dios conoce a los que son suyos. Dios conoce también a lo que hay en los corazones de los que todavía no han venido a Él, no le han conocido. Pero ¿cuál será el fin de aquellos que todavía no conocen a Dios? Quiero advertirle que ciertamente hay un lugar preparado para estas personas que se prestan, que son utensilios, como dice aquí el apóstol Pablo, para hacer el mal. Hay un lugar preparado, pero también hay un lugar preparado, un lugar agradable para aquellos que hacemos el bien, para aquellos que nos hemos preparado o que nos preparamos en el camino para ir a morar a esas mansiones celestiales que el Señor ya tiene preparada para todos y cada uno de sus fieles. Dice el verso 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esto es importante, amados hermanos. Si la gran mayoría de nosotros, bueno, ya gran parte de nosotros, lo que invocamos el nombre del Señor, nos hemos limpiado y de alguna manera somos útil para exhortar, para instruir, para redarguir a los hombres, a las almas, a que vengan, lo motivamos al arrepentimiento. Pero básicamente volvemos a la idea anterior. ¿Cuántos están dispuestos a recibir este consejo en los corazones? ¿Cuántos están dispuestos a cumplir con lo que Dios nos ha establecido? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor, y dispuesto para hacer toda buena obra que agrada a nuestro Dios, pero que también son de buen
nombre y de buenas opiniones de el mundo. Huye también de las pasiones juveniles. Hay una exhortación a los jóvenes. Fue dirigida a Timoteo, pero también sirve para los jóvenes hoy día. Y sigue la justicia. Aquí hay elementos de la integridad. Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Hay pasiones que pudieran envolver y ahogar la fe y el buen deseo del creyente, y básicamente el joven. Por lo tanto, le exhorta aquí a que huyan de las pasiones juveniles, de aquellas cosas que pudieran en un momento determinado ser piedra de tropiezo, ser obstáculos para tener un crecimiento, para ser una persona íntegra. En cambio, manda que siga lo que son estos elementos que no pueden faltar en cada uno de los corazones: la justicia, la fe en nuestro Dios, porque sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. El amor es fundamental. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La paz, y así asociándonos con los que tienen un corazón limpio y invocan el nombre de nuestro Dios. Por eso exhortamos a los amigos a asociarse, a buscar de Dios, y verás que su vida va a cambiar. Ciertamente, porque que Dios nos ha prometido bendecirnos en base a si nosotros buscamos su rostro. Dice que Dios se asocia con los humildes, pero dice que de lejos mira al altivo, al soberbio. Pero su asociación es con el que cada día se preocupa por agradarle, por cumplir con las cosas que Él ha encomendado. Dice el verso 24, el verso 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. No debemos contender para ofender. Debemos contender, tener como exhorta Judas, el apóstol Judas, que escribió un capítulo que está antes de Apocalipsis, nos manda en su verso 3 a que contendamos ardientemente por la fe. Lo que manda es a que tengamos un diálogo en base a defender, un diálogo apologético, defender esta verdad, defender los elementos que conllevan a ser cada día mejores siervos y siervas, porque el Señor quiere darnos en base a lo que hay en nuestros corazones. Y si hay estos elementos tan importantes, como vamos a ver en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, a partir del verso 4, aquí tenemos una serie de elementos donde dice la virtud. La virtud es algo parecido también a la integridad. La virtud son elementos, un conjunto de elementos, los cuales también debemos tener cada uno de los siervos y siervas en nuestros corazones. Dice a partir del verso 4, capítulo 1 de la segunda carta de Pedro:
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra virtud, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Dice el 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Aquí hay, amados, lo que es básicamente la definición y cómo se construye, pudiéramos decir, la integridad en un ser humano. Poner todos estos elementos son cosas que nos ayudarán a crecer, que nos ayudarán a ser íntegro, que nos ayudarán a parecernos cada día más y más a nuestro líder, a nuestro Rey, a nuestro Salvador, nuestro Señor, Jesús, el cual vino, vivió ejemplarmente, llevando frutos de arrepentimiento. Nos dio vida eterna, por cuanto obedeció, cumplió cabalmente, murió en una cruz, y así nos dio salvación eterna a todos y cada uno de los que creemos en su santo nombre. Que Dios nos bendiga hoy y siempre. Esperamos que haya sido de ayuda y de edificación lo que hemos hablado.